Estamos ganando sobre libros en nuestra sección. Los libros los harán libres. Buenas noches a toda nuestra gran audiencia que nos sigue, por lo menos se supone cada 7 días, ¿no? Bueno, hoy vamos a hablar de un libro que está recién editado, recién puesto a la venta, que a mí me parece interesante, pero además muy importante por lo que acaba de suceder en México hace 2-3 semanas, que fueron las elecciones en varios estados donde se cambió gobernador, y bueno, y la que se dio aquí en la Ciudad de México para nombrar miembros de la Asamblea Constituyente. Pues si ustedes recuerdan, el PRI perdió 7 gubernaturas ganadas por el PAN, y bueno, y dicen los del PRD, pero más bien ellos como rémoras del PAN ahí en Veracruz, ¿no? Y en Quintana Roo también. Bueno, este libro es escrito por un periodista que trabaja para la revista Proceso. El nombre es Álvaro Delgado, y el libro se llama El Amaciato, y como subtítulo dice: El pacto secreto Peña-Calderón y otras traiciones panistas. Este periodista Álvaro Delgado pues tiene en su haber 4 textos que se refieren concretamente al PAN y al grupo ultraderechista denominado el Yunque. Yo me preguntaba, bueno, ¿por qué ese señor tanto afán por investigar a la derecha y a la ultraderecha? Pero pues leyendo una de las por la portada de aquí, bueno, atrás de la portada, pues los datos del autor, me di cuenta que nació en Lagos de Moreno, Jalisco, y ahí pues ese pueblo es parte de la región central del movimiento cristero ahí en Jalisco, y la verdad pues ahí pues es tierra de muy creyentes católicos, ¿no? Pues casi rayando en la mochería, ¿no? Ajá. Y bueno, pues yo más o menos conozco esta región, por ahí nació mi padre, ¿no? Pero bueno, entonces Álvaro Delgado ahí en su libro El Amaciato nos habla de un acuerdo que tuvieron Peña y Calderón, y ese acuerdo se dio cuando Calderón estaba en campaña por la presidencia. Entonces, según cuentan, Calderón se reunió con Peña Nieto, y ahí Peña Nieto le ofreció los votos del Estado de México. Peña Nieto ya era gobernador en el Estado de México, y resulta que esos votos que le ofreció Peña Nieto del Estado de México son los que ganó la presidencia, el famoso 0.07 que dicen con el que ganó Calderón la presidencia, pues salieron de ahí de la reserva del Estado de México. Y bueno, pues como parte del acuerdo, Calderón también ayudó a Peña. ¿Y cómo lo ayudó según Álvaro Delgado? Pues lo ayudó interviniendo en la campaña presidencial de esta Josefina Vázquez Mota, que era la candidata del PAN, que por cierto nunca fue su candidato. Su candidato era uno que fue secretario de él, pero pues ya no le quedó otra más que aceptar que fuera Josefina Vázquez Mota. Y bueno, pues según este libro, pues Calderón intervino para que no tuviera buen resultado esta campaña. En primer lugar, ahí le impusieron como una persona que le iba a hacer la propaganda electoral, un tipo que trabaja en Televisa, un tipo de apellido Torres, Pedro Torres. Entonces imagínense, Televisa haciéndole campañas electorales a Josefina del PAN, de la oposición, según eso, para combatir al PRI, cuando además Televisa pues se la pasó promoviendo a Peña Nieto, ¿no? Entonces, total, ahí también bajo un acuerdo comercial que ya había denunciado no sé si el mismo autor o otro de el mismo Proceso. Autor lo había denunciado, exactamente, donde Televisa pues cobró muy bien su trabajo por elevar la figura de Peña Nieto como candidato a la presidencia. Entonces, ahí según este autor Álvaro Delgado, pues la campaña de Vázquez Mota se vio muy disminuida
a tal grado que cuando ya se dio la derrota, pues Peña Nieto le reconoció que le había fallado, ¿no? Que no le había ayudado, que la habían dejado ahí sola, ¿no? Pero además el autor va no solo a digamos, el episodio de la política nacional, sino que pues también nos habla que el PAN y el PRI, pues como buenos partidos de derecha, como buenos partidos burgueses, pues han tenido acuerdos, y más que nada durante esos sexenios de Fox y de Calderón, ¿no? Donde pues acordaron, por ejemplo, en el famoso episodio del Pemex Gate, donde iban a desaforar a un senador, a Ricardo Aldana, pues el PAN llegó con el ánimo de no ganar la votación, y a tal grado que algunos de sus miembros no iban a votar, esperando a ver cómo se daba esta decisión allí en el Congreso, y cuando vieron que de todas maneras iban a perder, pues decidieron votar, ¿no? Entre ellos pues estaba la esposa de Calderón, esta Margarita Zavala. Doña Margarita. Sí, fue de las que se tardó en votar, y cuando vieron que no iba a ganar la decisión de desaforar a Aldana, pues ya votaron, ¿no? Para no dejar, pero pues así se las gastan estos tipos. Según eso, el acuerdo fue para que promovieran la reforma allá en el campo de la energía, donde Calderón era el secretario, ¿no? de Energía. Y según este libro, pues todo esto lo maniobraron allí en un bar que ahí en Reforma. Calderón junto con su amigazo Mourinho, aquel que murió en un avionazo ahí sobre el periférico. Entonces ahí manejaron todo su teatrito para que pues no desaforaran a este senador en el Pemex Gate, como parte de los acuerdos que tienen estos tipos, ¿no? También nos habla de que la corrupción en los gobiernos foxistas y de Calderón pues estuvo en pleno esplendor, y más que nada lo que se dio en Pemex, donde otra autora nos habla de cómo el gobierno foxista pues nombró gente de su partido ahí en Pemex, y cómo empezaron a hacer negocios. El mismo Mourinho pues sacaba contratos jugosísimos ahí en Pemex también. El acuerdo que tenían con el Bester Gordillo, que en cuanto a conseguir votos, ¿no? Pues como ustedes recordarán, el Bester Gordillo siempre fue militante priista, pero a pesar de eso pues le hacía campaña al PAN. Ella le consiguió votos a Calderón, esta mujer, el Bester Gordillo, a pesar de que no la habían corrido del PRI todavía. Y además como pago, pues ella pudo manejar a lo que era Lotería Nacional y el ISSSTE, ¿no? Donde ella nombraba ahí a sus amiguitos. El mismo Yunes, que ahorita ustedes recuerdan que es el fue candidato a la presidencia de ella, y luego fue del PANAL, ¿no? Fue su candidato. Ajá, sí, luego fue ¿cómo se llama? Fue director del ISSSTE. Director del ISSSTE. Sí, y también ella manejaba ya que era el director de la Lotería Nacional. Y Nacional. ahora es el subsecretario que lo mandan a tratar con las víctimas de las desapariciones, y es el encargado de darles vueltas y vueltas y vueltas a esos problemas. Claro, y además pues supuestamente Yunes y el que es ahorita gobernador de Puebla, pues eran los candidatos del Bester a la presidencia en el 2018. Pues a lo mejor Yunes no, pero lo que es Moreno Valle, pues sí ya tiene bien cimentada su base para ser candidato, por lo menos por el PAN, ¿no? Y de hecho además pues alguien controlado por él ganó la gobernatura ahí en Puebla. Entonces el tipo está manejando muy bien su poder, ¿no? Le decía lo de la corrupción en el PAN, donde varios funcionarios del PAN, pues de vivir en colonias de clase media, pues ya la mayoría vive ahí en las lomas, ¿no? De vivir en departamentos de 60 metros cuadrados, ya viven en departamentos de 120 metros cuadrados, ¿no? Han progresado muy rápido, ¿no? Sí, es que son bien chambeadores ahí, entran al gobierno y se ponen a trabajar, y
Y pues ya saben. Como el Bester y Jonquitud Barrios en su tiempo, ¿no? Que ahorraban su salario de maestros y se hicieron multimillonarios, que sabe cómo. Sí, porque además ustedes saben que en esos tiempos ganaban muy bien los maestros, ¿no? Yo creo que esos tenían 20 plazas al día para poder más o menos conseguir sus tierritas ahí en San Luis Potosí, como Carlos Jonquitud o el Bester ahí en San Diego, ¿no? Donde tenía su casa de descanso para pasar las vacaciones, que ya saben, tenían demasiados maestros, ¿no? 2 meses eran muchos, entonces pues ella se las pasaba ahí en San Diego descansando de su diario trajinar ahí en las chorromil escuelas donde trabajaba. Pues bueno, este libro, insisto, vale la pena leerlo. Si lo muestras. Es el Amaciato, a lo mejor el título no está, podrán discutirlo, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues más que Amaciato, esto ya es matrimonio, ¿no? Ya ni siquiera tiene ese nombre de Amaciato, ya estos ya están casados y bueno, y además pues nos muestra mucho de la farsa que son las elecciones aquí en México, ¿no? Donde pueden ganar el PAN y el PRI porque al fin y al cabo son lo mismo, mantienen la misma política económica, y mientras alguien que no sea de ese partido, de una oposición verdadera, o por lo menos no tan mentirosa como la del PAN, pues pueda ganar la presidencia. Así que el Amaciato, pues es un libro además que se consigue en cualquier puesto de periódico y no se me hizo muy caro, ¿no? Y pues sí vale la pena echarle un vistazo, si más que nada si no son lectores cotidianos del proceso donde la mayoría de esta información salió. Entonces pues cómprenlo, no van a sentirse decepcionados, ¿no? Y más que nada para que conozcan bien quiénes son estos partidos y lo que hay detrás de los partidos y las campañas, ¿no? Que luego nada más superficialmente nos damos cuenta. Claro. Y pues así hay que documentarse de qué traen detrás. Claro, sí, que no son distintos. Si gana el PAN no quiere decir que ya vaya a mejorar la situación en el estado donde ganó, o tampoco mejoró el país con los gobiernos, gobiernos panistas de Vicente Fox y de Calderón, ¿no? Ajá. Entonces, pues, para que vean la gran mentira lo que son las elecciones en este país.